Los 80 fueron sin dudas inolvidables. Hoy vemos muchas referencias a esa década en series y películas, pero a quienes nos gusta la Fórmula 1 y vivimos esos años, es incuestionable el por qué fue una de las mejores décadas del automovilismo. La mayor rivalidad de la categoría se gestó en esos años. El regreso de Niki Lauda, la pelea de los Cuatro Fantásticos por el campeonato en 1986. Pero si hay un hombre que emana 80s, ese sin duda que Rosberg. Sé que debutó en los 70, 1978 para ser exactos, pero qué vibra de lo que es el ochentoso tiene el finlandés nacido en Suecia. Keijo Rosberg nació el 6 de diciembre de 1948 en Solna, Suecia. Sus padres, Lars Erik Rosberg y Lea Marjatta, eran finlandeses que se encontraban en su vecino país estudiando sus carreras universitarias, regresando a su país natal en 1950. Desde pequeño, Keike sintió fascinación por los autos. Su primera vez al volante fue cuando, siendo un niño, sentado solo en el coche familiar, puso en marcha el motor y chocó contra la puerta del garaje. Como la mayoría de los pilotos, comenzó a competir en karting siendo muy joven. Influenciado por el gusto por el automovilismo de sus padres, ambos participaron en rallies de forma amateur en su juventud y ganó varios campeonatos nacionales finlandeses, el título escandinavo y en 1973 el europeo. Demostrando que siempre fue bueno para ver negocios, quería estudiar para ser dentista o programador, pero el éxito en los karts lo fue llevando hacia las carreras. Ganó el campeonato alemán de Fórmula Super V en 1975. Además de la Fórmula Super V, también participó de la Fórmula Atlantic, Pacific y Fórmula 2, ganando en múltiples categorías y viajando por todo el mundo. Y no es broma lo que digo, en 1978 participó en más de 40 carreras en los 5 continentes. Casi que llenó su pasaporte ese año. Keke diría luego, tenía que correr para comer. El volante era mi pan y el sponsor mi manteca. Así que a esa forma de negocio donde vendía sponsors en su monoplaza o en trajes fue llamada por él mismo como teoría del pan y manteca. Y desde temprano mostró un estilo agresivo, perfeccionista y arriesgado, especialmente eficaz en lluvia y circuitos urbanos. En 1978 fue su debut en la máxima categoría del automovilismo mundial. Ese 4 de marzo, con el Devil Theodore Racing Hong Kong, clasificó 24º, dejando fuera de carrera a tipos como René Arnoux o Claude Regazzoni. Y luego, en carrera, tras un buen comienzo donde en las primeras vueltas alcanzó un 16º lugar, su motor diría basta debiendo abandonar. Durante ese año alternó entre Theodore, que tras Sudáfrica compró un Golf y corrían con eso, y el equipo ATS. Su mejor posición final fue un 10º lugar en Alemania. Pero su actuación más destacada fue su victoria en el International Trophy, una carrera no puntuable en Silverstone, en lo que era su segunda participación con estos autos. En 1979 participó en 8 grandes premios con Wolf. En Canadá no clasificó y de las restantes 7 carreras, en 6 el vehículo tuvo alguna falla que lo hizo abandonar, siendo su 9º lugar en Francia su mejor resultado del año. En 1980 correría para la escudería Copper-Zucker-Fittipaldi, con un inicio con podio en Argentina, pero con un andar muy irregular a lo largo de la temporada. En 3 carreras no clasificó, tuvo 4 abandonos, 2 por accidentes y 2 por fallas del auto, y solo volvió a sumar con un 5º puesto en Italia, quedando 10º en el campeonato de pilotos. 1981 fue bastante peor, dado que no sumó ninguna unidad. El equipo Copper-Zucker-Fittipaldi ya estaba dando muchas señales de no tener mucho futuro. En 5 oportunidades Keke no pudo clasificar para la carrera, y el colmo fue Austria, donde no tenían motores para la quali siquiera. En 7 grandes premios el auto falló y el finlandés debió abandonar, siendo un 9º puesto en Brasil su mejor resultado. Pero su estilo veloz y vehemente llamó la atención de Frank Williams para reemplazar a Alan Jones en 1982, lo que era una pareja ideal con el experimentado argentino Carlos Reutemann. Honestamente, la temporada de 1982 merece un video aparte, por ser recordada por los accidentes de Villeneuve y Pironi, con 11 ganadores en 16 carreras y con el compañero de Keke Rosberg retirándose del automovilismo tras Brasil. El finlandés de tupido bigote por fin tenía un auto ganador para sumar puntos. Si bien tuvo 3 abandonos y una descalificación, únicamente en Italia no llegó en posiciones puntuables. Tras Francia, la cosa parecía sentenciada y Pironi, con 39 unidades, estaba en firme camino a ser el primer campeón francés de la historia. Sumaba 9 puntos más que Watson, que iba segundo, y nuestro protagonista iba quinto con 23 puntos. En Hockenheim, Pironi hizo la pole y en las pruebas libres tuvo un terrible accidente con Prost al embestirlo bajo la torrencial lluvia alemana.
Esta colisión dejaría al piloto de Ferrari fuera de la Fórmula 1 por varios años debido a sus lesiones en las piernas, en particular la derecha. El Gran Premio de Alemania de 1982, más allá del episodio Pironi, nos dejó uno de los choques más extraños y recordados de la Fórmula 1. Nelson Piquet estaba jugándose sus últimas oportunidades para defender el título y tuvo un toque con el chileno Eliseo Salazar cuando le iba a sacar una vuelta. Con todos los pilotos perdiendo puntos entre sí, el podio de Rosberg lo posicionaba como un candidato al campeonato, junto a Watson, pero el irlandés, que hizo 30 puntos en la primera mitad del año, apenas sumó 9 en la segunda parte. Ese año Keke fue muy regular, disputó 15 de las 16 carreras del calendario, dado que por el conflicto FISA-FOCA, Williams no participó de San Marino. Tras ser descalificado en Brasil por no dar el peso, tuvo 3 abandonos en Mónaco, Canadá y Gran Bretaña por diversas fallas mecánicas, y su única posición fuera de los puntos fue en Italia, dando como resultado que sumó en 10 carreras, siendo el que más lo hizo en la temporada. En 6 de esas 10 carreras que sumó fue al podio, pero había algo que se le negaba: la victoria. Cabe aclarar que el Williams no era el mejor vehículo de ese año. Las Ferrari y los Renault eran mucho más veloces, pero con las pérdidas de los pilotos titulares en la escudería y la poca fiabilidad del motor del rombo, sumado a que McLaren no encontró en Watson o Lauda un piloto que sumara de forma regular a lo largo del año por problemas del vehículo, sobre todo con el austríaco, le dieron vía libre a que Rosberg fuera sumando de a poco pero consistentemente. En el Gran Premio de Suiza, el francés Alain Prost venía liderando y Rosberg persiguiéndolo, pero el profesor tuvo problemas con sus frenos y finalmente cedió ante la presión del finlandés, logrando por fin su primera victoria. Finalmente, en Las Vegas, pudo asegurar el campeonato mundial. Algo muy curioso es que hasta ese momento solo tenía una victoria en su campaña como piloto de Fórmula 1. Y acá haré una aclaración personal. Crecí escuchando que Rosberg fue campeón logrando la victoria que lo habilitaba para obtener el título, pero revisando reglamentos y demás, no encontré nada referido a que hay que ganar una carrera obligatoriamente en la temporada para ser campeón en ningún año. Si alguno tiene información, se agradece si lo dejan en la caja de comentarios. Quizás sea uno de los tantos mitos que se han difundido sobre la categoría más grande del automovilismo. La defensa del campeonato en 1983, como se preveía, sería difícil. Tenía como compañero a Jacques Laffite. Rosberg terminó quinto en el Mundial con una victoria en Mónaco y podio en Detroit, sumando 27 puntos contra los 11 de su compañero. En 1984 estaban lejos del dominio de McLaren, pero se las ingenió para vencer en el caluroso Gran Premio de Dallas y un podio en Brasil. Fue lo mejor para así sumar 20 puntos y medio contra apenas 5 de Laffite. 1985 fue otro año inolvidable. Con 8 vencedores distintos en 16 carreras, Prost se llevó el campeonato con bastante facilidad, pero Rosberg se encontró con un mejor vehículo en Williams y también compañero, el león Nigel Mansell. Esa temporada fue tercero del campeonato detrás del profesor y de Michele Alboreto, con 2 victorias, en Detroit y Australia. 3 podios más, Francia, Europa, en Brands Hatch y Sudáfrica. Ese año, Williams empató en puntos con Lotus y el finlandés terminó el año no solo por delante de su compañero de equipo, el ya mencionado Nigel Mansell, sino también venciendo al número 1 de Lotus, Ayrton Senna. Se dio un cruce muy curioso entre ambos en Brands Hatch. Cuando hubo un toque entre los dos, Rosberg entendió que fue culpa del brasilero, haciendo que abandone Piquet de paso, ingresó a boxes para arreglar el vehículo, en particular su neumático trasero izquierdo pinchado por Nelson, salió delante de Senna, que le iba a quitar una vuelta, y lo esperó e hizo todo lo posible para que Mansell superara al brasilero, logrando el León su primera victoria en la categoría. Increíblemente, Rosberg tuvo una gran recuperación siendo tercero en esa carrera. Esto demuestra y mucho el temperamento de Keke. No era una persona fácil y en una convivencia con Mansell que no fue del todo pacífica, se fue de Williams camino a McLaren, creyendo que finalmente manejaría un auto ganador. Lamentablemente, en ese 1986, el team de Woking no hizo el mejor vehículo y quedaron bastante por detrás de su anterior equipo, Williams. Llegó con la idea de rivalizar con Prost, pero el galo estaba casi en su prime. En una de sus mejores temporadas lo pulverizó, pero no todo fue negativo ese año. Si bien no logró victorias y apenas tuvo un podio, por un segundo lugar en Mónaco, fue decisivo para que McLaren obtuviera el segundo lugar en constructores, porque a mi entender, ese año el segundo mejor vehículo era el Lotus,
pero este solo sumaba con Senna. Keke, con sus 22 unidades, si bien quedó lejos de los 74 que sumó Prost, pulverizó al segundo piloto de Lotus, el inglés Johnny Dumfries, que apenas obtuvo 3 unidades. Un periodista contó que en Brasil, primera fecha del año, Keke estaba tan seguro que podía superar a Prost que bastaba con decirle: del hotel al circuito, Alain me llevó en 15 minutos, para que Rosberg manejara de manera enfurecida por Río de Janeiro, para luego decir: hey, te traje en 14 minutos y medio. Y si bien su última imagen fue espectacular, con un reventón de neumático en Adelaida, Rosberg dejó la Fórmula 1 tras esa temporada algo opaca, ya que quedó lejos de la pelea por el campeonato y su compañero fue justamente quien obtuvo el título. A partir de allí se dedicó a correr en resistencia, en el DTM y ser representante de pilotos de su país, como J.J. Leto, Mika Häkkinen y su propio hijo, Nico. Vale decir que con el campeonato de Nico en 2016 son el segundo par de padre e hijo campeones de la Fórmula 1 tras Graham y Damon Hill. Su vuelta a la clasificación de Silverstone en 1985 fue durante años la más veloz de la historia de la Fórmula 1 con un promedio de 259 km por hora, hasta que Juan Pablo Montoya en Italia 2002 rompió ese récord. Entiendo perfectamente que Rosberg no es el piloto favorito de la mayoría. Durante mucho tiempo se le atribuyó su campeonato a la fortuna, como si el de otros pilotos con mucha mejor reputación no lo hubiera sido. O peor, algunos que solo lo tuvieron con el mejor monoplaza. Keke no era necesariamente carismático, pero sí frontal, y de gran personalidad. Y un dato fundamental, jamás manejó el mejor auto del año. Debe ser quizás el único campeón que nunca tuvo el mejor coche a su disposición en toda su campaña. Creo que hay que subir un poco en el ranking a Keke. Un hombre que batió a Laffite y Mansell con el mismo vehículo es alguien a quien respetar. Pareciera que al no poder estar siempre en pelea por el campeonato, la gente lo ha olvidado. Repito, su temporada de 1985 fue realmente genial, pero veo muchos videos de escena en Estoril que opacan quizás un mejor resultado final de Keke a lo largo de 16 carreras. Como siempre digo, si el video les gustó, denle like, comenten y si pueden, suscríbanse. Nos encontramos en el próximo video. Además, otra cosa, gracias a Keke Rosberg tenemos este temazo del Siniestro Total.